Bienvenidos a INTA en Acción, una producción de la Agencia de Extensión Bahía Blanca del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con aportes de todo el país. INTA en Acción. Productores, empresas, instituciones y profesionales protagonistas del sistema agroalimentario regional por AM 1240, Radio Universidad. Muy buenos días, bienvenidos a INTA en Acción, aquí en el programa número 89, cuarta temporada, en AM 1240 Radio Universidad, para transcurrir una hora juntos, sábados a la mañana, recorriendo las actividades que realiza el INTA junto con otras instituciones, productores y empresas, para conocer más sobre la ruralidad, el cuidado del medio ambiente y las producciones. Bienvenidos, mi nombre es Federico Castoldi y comenzamos con INTA en Acción. Radio INTA, noticias para la innovación. Estudian el valor en proteínas de distintas legumbres. Lo hacen investigadores del INTA Valle Inferior, en la Patagonia, y de la Universidad Nacional de Río Negro, los que evalúan variedades de porotos y arvejas con buenos rendimientos en la región. Se trata de legumbres con alto valor proteico, que pueden ser utilizadas en la alimentación animal en diferentes momentos del año. Estudios sobre los porotos cocidos ratifican que cuentan con un 70% más de proteína si se la compara con una proteína animal. Juan Gallego, del INTA Valle Inferior, afirmó a Pampero TV que la producción de legumbres permitirá, además, fortalecer sistemas productivos más diversos en la región. La proteína principal que tienen los sistemas de producción animal de la Patagonia se basa en la época otoño-invernal, se basa principalmente en henos de alfalfa o de alfalfa asociada con gramíneas, que muchas veces tienen una gran variabilidad en cuanto a la calidad, es decir, a la proteína. En ese contexto es donde empezamos a trabajar esta línea de cultivos alternativos, más precisamente arvejas y porotos, cultivos de invierno o de invierno-primavera y cultivos de primavera-verano, con la idea de, primero, de conocer la adaptación de diferentes cultivares o materiales de estas especies a la zona, a las condiciones de suelo y clima de la zona, y en función de eso conocer un poco más, digamos, las características de calidad que tienen estos granos. El dato. Si bien el cultivo de legumbres en la Argentina se concentra principalmente en el noroeste del país y en las cercanías de la ciudad santafesina de Rosario, las condiciones climáticas del Valle Inferior de Río Negro demuestran ser propicias para su producción. Misiones impulsa proyectos para fortalecer sus sistemas productivos. Se trata de 7 proyectos locales que son articulados por distintos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, junto a organizaciones del territorio. Las iniciativas buscan fortalecer la producción yerbatera, la hortícola familiar para impulsar sistemas de comercialización locales, la producción de mandioca, la de alimentos locales como la yerba mate barbacoa, el té en hebras, la azúcar rubia y vinagres de frutos nativos, y la producción de citronela, entre otros proyectos. Las iniciativas beneficiarán a más de 1.000 productores familiares de la provincia. Radio INTA. Baja este contenido en www.inta.gov.ar o acercanos información a intaradio@inta.gov.ar. Radio INTA. Somos radio. Somos INTA. La ciencia en tu casa. Un podcast que te cuenta qué se investiga en INTA Castelar. Hola, ¿alguna vez escuchaste hablar de la ciencia en tu casa? Permiso.
La Ciencia en tu Casa es un podcast informativo de INTA Castelar que te lleva la ciencia hasta el living o el lugar preferido de tu casa. Permiso. Nos proponemos contarte en qué andan nuestros investigadores, por qué investigan lo que investigan, cómo lo que investigan influye en nuestras vidas y mientras te lo contamos, te acompañamos en lo que estés haciendo en tu casa. Sabemos que las frutas, verduras y hortalizas son parte esencial de nuestra dieta. Su consumo está ampliamente asociado al concepto de salud. Son fuente de energía y vitaminas. Y además, son tan ricas. Pensá en un plato de papas fritas. Pensando en el cuidado del medio ambiente, investigadores del INTA están desarrollando un plaguicida biológico que ataca un virus que daña notablemente la producción de fruta. Graciela Quintana, investigadora del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA Castelar, nos cuenta cómo el control microbiano puede llegar a reemplazar a los plaguicidas químicos, incluso mejorando el rendimiento productivo. Pero, ¿qué es el control microbiano? Frente al deterioro ocasionado por el uso intensivo de los agroquímicos, una rama del control biológico, el control microbiano, se presenta como una alternativa valiosa al uso de los insecticidas tradicionales. ¿En qué se basa este control microbiano? Bien, en la naturaleza existen numerosos microorganismos, tales como virus, bacterias y hongos, entre otros, que provocan graves enfermedades en los insectos. Reciben el nombre de entomopatógenos. Inicialmente, aislar y evaluar estos microorganismos permitió seleccionar a los que presentaban mayor potencial para provocar mortalidad. Los estudios alentaron su uso como biocontroladores y sentaron las bases para el desarrollo de insecticidas biológicos, ya que estos patógenos podían ser multiplicados, formulados, comercializados y aplicados usando los mismos canales que los de los productos químicos. Los avances en este campo dieron origen así al control microbiano como especialidad. A diferencia de los insecticidas químicos, los insecticidas biológicos o microbianos, en particular los formulados con virus entomopatógenos, se caracterizan por presentar mínimo impacto ambiental, ya que poseen alta especificidad, solo controlan al insecto blanco, respetando a los enemigos naturales y polinizadores como por ejemplo las abejas, son inocuos para el hombre, otros animales y las plantas, no dejan residuos en frutos ni ambiente, poseen baja expresión de resistencia. Por lo tanto, son ideales para incorporar en la producción integrada u orgánica de fruta como una alternativa eficaz y no contaminante. Graciela, junto a un grupo de investigadores del INTA Castelar, trabaja desde hace muchos años en el desarrollo de un insecticida biológico que ataca la Carpocapsa. Sí, Carpocapsa, que es la plaga principal de los nogales y de muchos frutales, y esto daña severamente la producción de nueces. Escuchá todos los aportes que se hicieron desde el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola junto a los productores. En nuestro instituto iniciamos en el año 1987 una serie de investigaciones para obtener un insecticida biológico desarrollado sobre la base de un virus entomopatógeno, específicamente un virus de granulosis o granulovirus, que causa elevada mortalidad en larvas de Carpocapsa. Carpocapsa es un lepidóptero, una pequeña polilla, plaga clave de los cultivos de pera, manzana, membrillo y nogal, y cuyas larvas cumplen su desarrollo dentro del fruto, lo que provoca la pérdida del valor comercial del mismo. A lo largo de 10 años trabajamos en el desarrollo y la evaluación de diferentes formulaciones experimentales del virus para seleccionar la más efectiva y registrar así un producto. Finalmente, en el año 2000, logramos el registro definitivo ante el SENASA de Carpovirus, que fue el primer insecticida biológico desarrollado y registrado en el país para el control de una plaga. Este aporte fue transferido al sector productor a través de convenios de vinculación tecnológica con el sector privado. INTA se reservó el control de calidad de las partidas y asistió técnicamente en la evaluación de la eficacia, la determinación de recomendaciones de uso y la
incorporación del virus en los sistemas de producción de pepita y nogal, a la vez que encaró estudios sobre la persistencia, estabilidad y monitoreo de la resistencia para asegurar un uso sustentable del formulado viral. También trabajamos en estrecha colaboración con los productores de pera, manzana y nogal para lograr la efectiva incorporación de esta nueva herramienta de control de la plaga. Cabe destacar que los resultados altamente satisfactorios del uso del virus en nuestras regiones productoras son una referencia a nivel mundial como estrategia exitosa de control de Carpocapsa. El trabajo realizado alcanza en la etapa de la comercialización su mayor éxito. Año a año, partidas de frutas frescas tratadas con este insecticida acceden al exigente mercado internacional y llegan a la mesa de los argentinos. Actualmente trabajamos evaluando y desarrollando nuevos insecticidas virales para el control de plagas en otros cultivos, por ejemplo, plagas de tomate y maíz. Así, el INTA acompaña al sector productor generando tecnologías eficaces y seguras que permiten satisfacer la demanda de frutos frescos con calidad y sanidad adecuadas para el consumo y producidos con respeto por el ambiente. La ciencia en tu casa. Un podcast que te cuenta qué se investiga en INTA Castelar. El cambio climático acecha el ámbito rural y urbano por igual. Pero ante este problema de todos y todas, hay comunidades que se replantean la forma de construir y promueven prácticas para reducir el impacto de las amenazas naturales, que son noticias cada vez más frecuentes. Los techos verdes son una de esas prácticas que permiten aprovechar terrazas y superficies de cemento para producir plantas y flores, disminuyendo la polución del aire y generando nuevos espacios verdes. Silvina Soto, investigadora del Instituto de Floricultura del INTA Castelar, nos explica las principales funciones de un techo verde. Los techos verdes o cubiertas verdes son sistemas de ingeniería que permiten el crecimiento de vegetación sobre estructuras edilicias. Estas pueden ser terrazas de edificios, casas o techos de cochera. El sistema debe procurar contar con una capa de aislamiento de agua que asegure la impermeabilización de la estructura y sobre esto un sistema que permite el desarrollo de la vegetación que se desea tener. Si ya estás mirando con cariño el techo de tu casa, no te apures. Silvina te cuenta cómo funcionan los techos verdes. La función de los techos verdes sobre las viviendas va a depender mucho del sistema de techo que se instale, pero siempre relacionado al aislamiento acústico y a la protección térmica de la vivienda. Pará. ¿Por qué estás subiendo con ese limonero a la escalera? No. No es una buena idea. Baja. Escuchá, estas son las especies que se usan para cubrir con techos verdes. Las especies o variedades vegetales utilizadas en techos verdes dependerá del sistema de cubierta elegida. En el caso de los techos verdes intensivos o jardines de altura, que son sistemas que se preparan en función de los requerimientos de la vegetación que se quiera poner, la diversidad de plantas a utilizar es grande, pudiendo utilizar césped, árboles, arbustos, flores, plantines florales, herbáceas, perennes, entre otras. El otro tipo de cubierta, que son los techos verdes extensivos, son sistemas que se focalizan en la sustentabilidad. Son sin riego y con muy bajo mantenimiento. En este caso, se buscan variedades adaptadas a estas condiciones, donde las variedades pertenecientes al género Sedum forman parte de la vegetación principal, acompañadas por otras especies que también se caracterizan por ser de bajos requerimientos hídricos y nutricionales.
La ciencia en tu casa. Un podcast que te cuenta qué se investiga en INTA Castelar. Tanto con plaguicidas biológicos que permitan la producción de verduras, frutas y hortalizas sin el uso de agroquímicos, como con techos verdes que aporten una mejor calidad al aire que respiramos. El cuidado del medio ambiente es esencial para el planeta y la humanidad. Lo que hacemos repercute en él y en nosotros. Hace un rato te hablaba del calentamiento global o cambio climático, pero ¿qué es? Jonathan Manosalva, investigador del INTA. El calentamiento global es el aumento de la temperatura media de la Tierra, principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera que se producen por todas las actividades humanas. Como sabemos, la Tierra está recubierta por la atmósfera, que es una capa compuesta por distintos gases. La atmósfera deja pasar parte de la radiación del Sol, permitiendo que se caliente la superficie de la Tierra. A su vez, la Tierra absorbe y emite la radiación sobrante hacia el espacio. Los gases de efecto invernadero retienen el calor, haciendo posible mantener la temperatura constante de la Tierra. A este fenómeno es lo que conocemos como efecto invernadero. Es lo mismo que ocurre en el interior de un invernadero cuando las paredes translúcidas dejan pasar la luz del sol, pero retienen el calor en su interior. Ahora bien, ¿por qué nos preocupa este efecto invernadero y el calentamiento global y los impactos que produce? Desde la revolución industrial ha habido un aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente como consecuencia de la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, sus derivados y el carbón. Por lo tanto, una mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera provocan una mayor retención de calor y esto a su vez un aumento de la temperatura de toda la Tierra. Este aumento de la temperatura provoca eventos meteorológicos adversos, tanto para nosotros como para todo el resto de los seres vivos, ya que, por ejemplo, al aumentar la temperatura de la Tierra hay un mayor derretimiento de glaciares, con esto un aumento en el nivel del mar y con mayores inundaciones. Otros efectos adversos, consecuencias del calentamiento global, son las sequías, temperaturas y precipitaciones más intensas, tormentas más frecuentes, pérdida de biodiversidad animal y vegetal y distintos cambios en los ecosistemas. La huella de carbono es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que produce el ser humano al fabricar un producto o realizar sus actividades diarias. Es la huella que deja nuestro paso en el planeta. Jonathan Manosalva, del Instituto de Ingeniería Rural del INTA Castelar, nos explica cuál es la importancia de calcular la huella de carbono de las actividades. La huella de carbono se usa para saber exactamente cuántos gases estamos emitiendo a la atmósfera y poder así reducir esta emisión o compensar esta huella con distintas acciones. Para esto, las calculadoras de huella de carbono valoran nuestros hábitos diarios, como por ejemplo, qué consumo de energía realizamos, qué alimentos y qué otros productos consumimos, cómo fueron producidos estos alimentos o estos productos, qué medio de transporte utilizamos para movilizarnos, cuántos kilómetros realizamos, qué residuos generamos, si reciclamos, si reutilizamos, ya que todas estas acciones cotidianas impactan sobre el medio ambiente. A nivel comercial, ciertos mercados internacionales están requiriendo conocer la huella de carbono de nuestros productos de exportación, para poder así ingresar al mercado. Es decir, la huella de carbono comienza a ser un indicador ambiental necesario para la comercialización de bienes y servicios. La ciencia en tu casa. Un podcast que te cuenta qué se investiga en INTA Castelar.
Este es un espacio elaborado por el Centro de Educación Agraria número 18. Hola, mi nombre es Néstor Infram. Y el mío, Martín Rodríguez. Ahora vamos a hablar sobre plantas nativas y conceptos adquiridos durante el curso que hemos hecho. Las plantas nativas son plantas que han crecido y evolucionado según las condiciones elementales del suelo donde se encuentran. Especies endémicas es aquella que posee un área de distribución acotada, es decir, cuya distribución se limita a un lugar, región o continente. También nos brindan algunos servicios ecosistémicos o ambientales. Se refieren al conjunto de condiciones y procesos de los ecosistemas naturales y de las especies. Nos da beneficios para los seres humanos, dentro de los cuales destacamos 4 categorías. La de provisión, que nos brinda la naturaleza, como alimento, agua, fibras para hacer nuestras ropas y medicina. Otro servicio es la de regulación. Son los procesos que lleva a cabo la naturaleza, como la regulación del clima, la purificación del agua y el control de pestes y enfermedades. Otra categoría es la de soporte. Son aquellos procesos de la naturaleza que tienen que ocurrir para que los otros servicios ecosistémicos se puedan dar, como la biodiversidad, la fotosíntesis y la producción primaria para la vegetación. Otra categoría es la cultural. Son los beneficios no material que nos brinda la naturaleza: recreación, turismo e inspiración artística. También son importantes para mantener la estabilidad de los ecosistemas, ya que todo el nicho biológico se mantiene en equilibrio gracias a la existencia de todos los entes. Si uno de ellos falta, se desequilibra y provoca la aparición de plagas o desaparición paulatina de las especies. Mi nombre es Fernanda Getino, soy docente jubilada. También participé del curso de implantación de especies nativas. ¿Por qué es importante que implantemos especies nativas o que tengamos especies nativas en nuestras veredas, en nuestros parques, en nuestros jardines? Hay una frase muy conocida que resume muy bien esto, que es que solo podemos amar aquello que conocemos. Y realmente conocer el ambiente que nos rodea, conocer las plantas, conocer su fauna, obviamente nos va a ayudar a valorar lo nuestro, a entender la historia, entender la cultura, por qué los pueblos originarios que habitaron esta zona hacían lo que hacían, vivían como vivían, o el conocimiento de lo autóctono, el sentido de pertenencia, crear lazos afectivos con la naturaleza que nos rodea. Yo creo que en general hay una desvalorización de lo nuestro, de lo local. El cultivo, la implantación de especies nativas va a ayudar al medio ambiente, va a hacer que la tierra esté más sana, mejor conservada. Las plantas nuestras, los animales nuestros están adaptados al sistema de lluvias, al sistema de viento. Entonces, es muy importante conservar todo este bioma sano. Nuestras plantas son hermosas y realmente esa fue una de las cosas que yo aprendí en este curso. No conocía mucho de nuestra flora nativa. La barba de chivo es un arbusto precioso, tiene unas flores amarillas con unos pistilos rojos que son bellísimos. El pillahuincó, las flores son parecidas a las margaritas. Crece a las orillas de los ríos, en los lugares más húmedos. Tiene unas hojas bellísimas. Una planta que me llamó muchísimo la atención es una que se llama cola de gama. Tiene unas hojitas carnosas y la flor es como una especie de espiral enroscadita que se va desenroscando a medida que las flores van madurando y sale una florcita en línea con la otra en la punta de la rama. Que además tienen flores blancas, lilas, amarillas y se pueden reproducir muy fácilmente. Los cactus, bueno, hay muchísimos cactus que son autóctonos. Malvavisco tiene unas flores hermosas que son de color naranja, pero además es una planta que es endémica de Argentina, es decir, solo se da en nuestra zona.
en provincia de La Pampa, Buenos Aires y Río Negro. En el único lugar en el mundo donde podemos encontrar estas flores es acá. La celestina, que tiene una flor similar a una orquídea, color lila. Las verbenas, que pueden ser blancas, lilas, rojas, y no necesitamos casi regarlas porque su régimen está adaptado. No tenemos problemas de pestes, justamente por lo mismo, y son plantas que son muy, muy bonitas, realmente digno de verlas. Este es un espacio elaborado por el Centro de Educación Agraria número 18. Hola Fede, ¿cómo andás? Bueno, vamos a comenzar con el espacio de economía que presentamos cada semana. Con respecto al mercado ganadero, presentamos los precios pagados en remate feria en nuestra zona. Para terneros hasta 160 kilos se pagó 259 pesos por kilo. Para terneros de 160 a 180 kilos se pagó 245 pesos por kilo. Para terneros de 180 a 200 kilos, 225 pesos por kilo. Para novillito de 260 a 300 kilos se pagó 187 pesos por kilo y para novillo de más de 300 kilos se pagó 182 pesos por kilo. Por otro lado, en lo referido a las hembras, los precios fueron para terneras de 150 a 170 kilos, 217 pesos por kilo. Para terneras de 190 a 210 kilos, 195 pesos por kilo. Para vaquillonas de 250 a 290 kilos se pagó 180 pesos por kilo. Y para vaquillonas de más de 290 kilos se pagó 164 pesos por kilo. Con respecto a los vientres, la vaca usada con cría se pagó 37.600 pesos. Por otro lado, la vaca con garantía de preñez usada tiene un valor de 48.700 pesos y la vaca con garantía de preñez con medio uso se pagó 61.800 pesos. Por otro lado, el índice de arrendamiento esta semana es de 172,80 pesos y en lo que se refiere al gordo, en el mercado de Liniers el novillo entre 400 y 520 kilos registra un valor de 176,20 pesos por kilo. Este último presenta una disminución del 8% en la última semana. La relación ternero-novillo presentó un valor de 1,28 kilos de novillo gordo para poder adquirir 1 kilo de ternero. Y por otro lado, la relación maíz-novillo presenta un valor de 107 kilos de novillo gordo para poder adquirir 1 tonelada de grano. Esta semana vamos a analizar la evolución del precio de la hacienda vacuna, en el caso de los machos específicamente. Desde enero de 2021 hasta la fecha, la categoría de hacienda que más incrementó su valor fueron los terneros de 160 a 180 kilos con un aumento del 18% y la categoría que menos aumentó su valor fue el novillo de 300 a 400 kilos. Sin embargo, si consideramos la variación de precios en el último año, o sea que tomamos desde junio de 2020, vemos que el precio del novillo de 300 a 400 kilos aumentó en un 92%, ¿sí? Fue el que mayor incremento tuvo, y las categorías con menor incremento fueron los terneros hasta 160 kilos y los novillitos entre 200 y 260 kilos. Si vemos la evolución de precios desde junio de 2017, se observa que la categoría con un mayor incremento en su precio son los terneros de 180 a 200 kilos con un aumento del 520% y la de menor aumento fueron los novillitos de 230 a 260 kilos con una variación en su precio del 478% durante ese periodo. Bien, para finalizar vamos a repasar un poquito el valor de los cereales comercializados en nuestra región. Esta semana se mantiene estable en su cotización la cebada forrajera, cotizando $215 la tonelada. Y por otro lado, se destaca la importante disminución en el valor del maíz y de la soja. En estos últimos días, el maíz disponible presenta un valor de $198 la tonelada y la soja cotiza a $310 la tonelada. En ambos casos, ambos cultivos presentan una disminución del 6% en su precio. Y para finalizar, el trigo disponible se mantiene estable también y cotiza a $220 la tonelada. Bueno, Federico, eso es todo por hoy. Nos encontramos nuevamente el próximo sábado.
Muchos creen que la ciencia es la creación de un grupo de iluminados encerrados en sus laboratorios, lejos de la vida real. Yo creo que es todo lo contrario. Nos chocamos a cada paso con el resultado de la investigación científica, con la búsqueda transformada en conocimiento. Esa búsqueda obsesiva y apasionada tiene escenarios, lugares, territorios. Me propongo demostrar que la ciencia argentina es una fuente inagotable de oportunidades, pero por sobre todo me propongo demostrar que nuestro país es territorio de ciencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que la Argentina fue el granero del mundo? ¿Pero qué significa hoy esta expresión? Argentina es el primer exportador de miel, peras, limones y aceite de girasol. Es el segundo exportador mundial de maíz y sorgo. El tercer exportador de soja y el quinto exportador de trigo y carne vacuna. Con más de 40 millones de toneladas de producción anual, hoy el boom sojero representa el 60% de la cosecha gruesa y un quinto de nuestras exportaciones. Sin embargo, con el fin de ganar tierras para el cultivo, entre junio de 2002 y junio de 2006 se perdieron en la Argentina más de 1 millón de hectáreas de bosques nativos. Por eso es clave investigar para potenciar las ventajas naturales y preservar las condiciones del medio ambiente. Este es el rol del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, un espacio de producción de conocimiento para aplicar a la agricultura y la ganadería. Los invitamos a conocer la historia de este instituto. Durante la primera mitad del siglo XX, la agricultura argentina se desarrolló alrededor de 3 cultivos: trigo, maíz y lino. Ya desde el 16 había desarrollo de genética local más organizada, pero ya una cosa sistemática. Esto comenzó en el 16. Una serie de ministros más modernos, entre ellos Tomás Le Breton, que trataron de consolidar y fortalecer estos procesos de desarrollo institucional. En 1923, Le Breton contrató a Thomas Breger, un genetista norteamericano que investigó cómo aumentar la productividad del maíz. El gobierno de Alvear, el propio Le Breton renunció en 1925 y los cuadros que formó, el equipo que tenía, no logró concitar el interés del gobierno siguiente, que fue el de Irigoyen. Esto provocó una cierta impas, ¿no?, entre el periodo de los inicios de la investigación en genética y los resultados que se verán en la década del 30. En los años siguientes, las actividades de investigación en la producción de híbridos perdieron vigor y continuidad. La indiferencia política de este periodo puede explicarse a grandes rasgos por el mayor interés en la ganadería frente a la agricultura. Después del golpe de 1930, que coincide justamente con la crisis de los años 29-30, tenemos muchos cambios, tanto políticos como productivos en la región pampeana, y afectan sobre todo a la producción agrícola. Argentina debió esperar hasta 1935 para que se reiniciaran las investigaciones en agricultura. Recién 10 años más tarde se registraron los primeros híbridos en maíz. Se conoce como maíces híbridos a las variedades de alto rendimiento. Estas se obtienen experimentando con la cruza de líneas especialmente seleccionadas. En la década del 40 se produce una gran caída de la producción agrícola pampeana, producto de una serie de circunstancias, ¿no? Producto del corte de los mercados internacionales por la guerra durante cierta cantidad de años, producto de cambios en los debates sobre estructura agraria, leyes de arrendamiento, congelamiento de arrendamiento, etc. Y ahí hay una movida social muy fuerte. Con el objetivo de dar una orientación científica al agro, durante el gobierno de Juan Domingo Perón,
se creó el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias. En la etapa del gobierno peronista ocurren cambios realmente sustanciales en el agro. Por un lado, por las políticas del gobierno justamente en torno a la cuestión social. Perón opta por razones electorales de poner todo el centro de su estrategia en los obreros rurales. Entonces, al hacer una alianza y fortalecer los sindicatos de obreros rurales, genera una ruptura muy fuerte con todo el resto de los productores, pequeños, medianos y grandes, ¿no? Porque las imposiciones de los sindicatos rurales fueron fuertes, ¿no? La bolsa de trabajo obligatoria que hacía que la gente no podía elegir sus peones, sino que tenía que tomarlo de la bolsa. La prohibición para la familia de los productores de trabajar, inclusive en las épocas de cosecha, en la propia cosecha. Los beneficios sociales que se implementan a partir de ese momento provocaron una suba bastante importante del costo de la mano de obra para los productores, que paradójicamente provocó una inversión muy alta en maquinaria. Llega a Rosario un grupo de funcionarios del IAPI, representantes del Ministerio de Agricultura, de la Embajada Inglesa, de bancos y hombres de negocios vinculados a las actividades rurales para asistir a una demostración práctica de modernos elementos mecánicos destinados a la agricultura. El señor Cecil Price da la bienvenida a los visitantes expresando que el conjunto presentado constituye una avanzada de equipos modernos que en colaboración con el gobierno nacional se está introduciendo al país para cooperar al plan quinquenal, intensificando y humanizando las faenas agrícolas. Argentina comenzó tempranamente a experimentar con maíz híbrido. Sin embargo, hasta la década de los 50, los híbridos no habían sido difundidos en el país. El problema era que en Argentina no existían empresas privadas de capital suficiente como para hacer frente a las inversiones de largo plazo, de muy largo plazo, que exigía la mejora genética de las semillas. Pasaron décadas entre que se logró desarrollar la variedad, los inicios de la investigación científica, el desarrollo de la variedad y su puesta en el mercado. Por eso el rol del Estado hubiera sido fundamental aquí. El hecho de que el Estado solo hasta cierto punto acompañó este desarrollo está justamente en el origen del retraso que tuvo la Argentina con respecto a otras naciones que comenzaron en estos desarrollos al mismo tiempo casi que la Argentina. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina aportaba el 65% del maíz al mercado mundial. Pero en 1951 perdió el liderazgo frente a los Estados Unidos. Hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no es un exportador mundial de alimentos. Pero en el contexto como quedó ubicado en el centro de la Alianza Internacional de la Segunda Guerra, etcétera, etcétera, y con una gran demanda del mercado europeo, Plan Marshall, etcétera, se abrió ya una cuestión de mercados enorme. Parte del enfrentamiento, quizá el centro del enfrentamiento con Argentina, es más allá de la cuestión con el peronismo, etcétera, del eje y todas estas cuestiones, tiene que ver con la competencia frente a la demanda de mercados mundiales. En 1956, el economista Raúl Prebisch, secretario general de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, presentó un informe donde describía el atraso tecnológico del sector agrario. Como solución, proponía la creación de un instituto público que promoviera entre los productores del campo las innovaciones desarrolladas en el país y en el exterior. Cuando se hace el plan Prebisch, una de las cosas centrales que Prebisch plantea es la cuestión del atraso tecnológico del sector agrícola. Y una de las cosas que se pone en el centro es la necesidad de recuperar, ponerse al día, digamos, ¿no?, con la adaptación de tecnología. Había una gran ventaja, que había habido un gran desarrollo tecnológico internacional, pero lo que hacía falta era un gran convertidor para esa tecnología. En diciembre de 1956 se creó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, coordinado por la Secretaría de Agricultura y con una fuerte participación de las organizaciones ligadas al campo. La ley de creación de INTA lo que está poniendo en marcha es tres conceptos. Uno, que es necesario que las tecnologías desarrolladas y disponibles tenían que estar al servicio de los pequeños productores o medianos productores o de todos, digamos, las regiones. Poner a disposición tecnología al servicio
del hombre de campo y de la familia de campo. Genera toda una investigación de adaptación extraordinariamente importante, y además y todo lo que es la transformación de las labores culturales de los productores, que es un trabajo de extensión muy fuerte, cambiando digamos, la capacidad tecnológica de los productores. El segundo concepto que establece la ley es la necesidad de tener una autarquía económica, o sea que el financiamiento de estas actividades no tenían que estar ligadas a vaivenes políticos, sino fundamentalmente que su financiamiento iba a ser en función de las exportaciones agropecuarias, lo cual era un incentivo para exportar o para producir y exportar. Y el tercer elemento era la cobertura territorial, o sea que el INTA tenía que cubrir prácticamente todos los puntos del país, de alguna manera también mapeando las distintas economías regionales. Durante los años 60 se logró revertir el largo estancamiento del sector agropecuario. El INTA jugó un papel crucial en este proceso. En 1968 contaba con más de 200 agencias de extensión rural, 925 profesionales y alrededor de 3.400 trabajadores. Las agencias de extensión eran fundamentalmente bocas de información al productor sobre tecnologías de implantación, semillas, publicaciones, en fin. Entonces se arma todo un gran motor para ese tipo de cosas. Esta vocación por cubrir todo el país es quizá una de las fortalezas más importantes del INTA en términos de generar los buenos diagnósticos tecnológicos que mencionamos antes y en términos de generar información para los mejores senderos tecnológicos para el futuro. Acá empieza a haber una relación mucho más virtuosa entre lo público y lo privado. Lo público se expande, consolida, apoya, hace los desarrollos que el sector privado no está en condiciones de hacer y al mismo tiempo genera condiciones para que las compañías internacionales, en este caso de semillas, etcétera, también encuentren condiciones y los semilleros locales, que en esa época jugaron también un gran papel. Para consolidar el papel del INTA, fue muy importante la creación, en 1969, de la Escuela de Graduados en Ciencias Agropecuarias. Participaron de esta iniciativa las universidades de Buenos Aires y La Plata. Esta escuela para graduados funciona en Castelar, funciona en una de las sedes del INTA, con una base edilicia y una base de equipamiento de laboratorio muy sólida. Esa escuela para graduados inicia estudios en economía agraria, en estadística, en suelos, y es un emprendimiento de características revolucionarias para la época en Argentina, porque no había mucha conciencia de la necesidad de posgrado en la Argentina en la década del 60. En este sentido podría decirse que el INTA pasa a ser un poquito pionero a nivel nacional junto con otras instituciones. El aporte del INTA fue especialmente importante en la producción de trigo. En paralelo, se comenzó a promover el uso de tecnologías de protección del medio ambiente. En Argentina, el mayor periodo de desarrollo de los trigos, está toda la incorporación de las primeras medidas, digamos, a través de tecnología de conservación, es donde empieza realmente una conciencia de conservación. ¿Qué fue la Revolución Verde? La combinación de este desarrollo genético, sobre todo cambio en el uso de semillas mejoradas, que permite elevar fuertemente su rendimiento en la medida que se combine con agroquímicos, herbicidas, ¿no es cierto?, que eliminan las malezas, fungicidas, fertilizantes sobre todo, que permitan dar los nutrientes que el suelo necesita adecuadamente. Todo esto junto es lo que de alguna forma se denominó genéricamente Revolución Verde y que fue un impacto a nivel mundial impresionante. La aftosa es una enfermedad ocasionada por un virus que afecta al ganado vacuno. Esta enfermedad ocasionó pérdidas importantes desde comienzos del siglo XX. Un avance fundamental en la prevención de este mal tuvo como protagonistas a científicos del INTA. ¿Cómo participó el INTA en la erradicación de la fiebre aftosa? El INTA ya en la década del 70, comienzos del 70, comienza a plantearse la necesidad de desarrollar una vacuna con mayor capacidad de proteger el ganado. Si bien la vacuna que existía tenía cierta eficacia,
no era suficiente, sobre todo para un país con la extensión de Argentina y con la cantidad de cabezas de ganado. Esta vacuna, decíamos, con formulación INTA, pues de una fórmula desarrollada acá en nuestro laboratorio, y gracias a este instrumento se pudo montar después una campaña conjuntamente con el SENASA que logró, después de muchos años, poder erradicar la enfermedad del país. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón. A partir de ese momento, muchos de los científicos y técnicos del INTA se vieron obligados a dejar la institución y el país. Varios de nosotros sufrimos un periodo relativamente reducido de cárcel, en mi caso fueron 45 días, y esto provoca en alguna medida una situación de amedrentamiento, ¿no? Muchos de nosotros tenemos que salir del país. Lo que se llamaba la Escuela de Castelar, que era una escuela de graduados de Castelar que formaba gente de alto nivel, fue cerrada. O sea, hubo toda una persecución ideológica y política realmente clara sobre los cuadros. Quedaron obviamente los cuadros técnicos más neutrales, comillas, en términos de la tecnología, no los menos vinculados a las cuestiones de ciencias sociales, extensión, tuvieron menos persecución, salvo que tuvieran una persecución política más específica. El nuevo rumbo económico que impuso la dictadura reorientó las tareas del INTA hacia la investigación básica. Esto hizo que los productores locales perdieran la asistencia del INTA y quedaran relegados en el mercado local frente a las grandes empresas transnacionales. Hubo un cambio de filosofía en ciertos aspectos, no solo en Argentina, en el mundo, donde las empresas se acercaron o los grupos de investigación se acercaron a las empresas y comenzó a aparecer una figura que se llamaron convenios de vinculación tecnológica, donde las empresas financiaban proyectos que eran de interés para el país. También hubo cambios en todo el tema del manejo del presupuesto, ¿no es cierto?, del INTA, que fue achicado fuertemente. De hecho, la sociedad rural, que es parte del consejo directivo del INTA, propuso privatizar el INTA. A ese nivel llegó la cuestión. No se aprobó, pero estuvo a punto. Con el retorno a la democracia, a fines de 1983, se creó la Secretaría de Ciencia y Técnica, CECIT. Para ocupar la presidencia del INTA, se eligió un hombre con experiencia en la institución, el ingeniero Carlos López Aubidet. Bajo su mandato de presidente, empieza toda una reestructuración. Él en ese momento se llamaba el INTA 2, digamos, ¿no? Era otro INTA que había que plantear. Vino una apertura muy grande, o sea, desde elegir los directores por votación. Así que ahí viene una fuerte apertura y hay un cambio fuerte en el INTA, ¿no? Primero de descentralización, que empieza operativamente en el 86, pero empieza a trabajarse en el 83. En la década de los 80 se inicia en los Estados Unidos y en Europa una fuerte tendencia hacia la privatización del conocimiento y la orientación de la investigación a los intereses del mercado. Para adaptarse a este nuevo escenario, el INTA debió desarrollar estrategias que requerían el apoyo de grupos empresarios. La inversión en producción de conocimiento que genera cualquiera de estas grandes compañías tiene una inversión en producción de nuevo conocimiento equivalente al tamaño total del sistema científico argentino. El INTA no está preparado para comercializar. Entonces, a veces vos hay desarrollos que lo tenés que hacer y te tenés que asociar con una empresa para que esa empresa lo meta al mercado. Lo que le da a la empresa es la posibilidad de tener la exclusividad durante X años, pero durante ese periodo la empresa paga un royalty al INTA, que a su vez lo invierte en investigación, en equipamiento. En 1994, la proporción de tierras cultivadas por productores locales era del 67%. Pero en 1999, esta relación se invirtió. Solo el 37% de los cultivares era propiedad de productores nacionales, contra un 63% en manos de capitales extranjeros. En sintonía con la aplicación de políticas neoliberales, el INTA fue perdiendo su autonomía y su presupuesto, seriamente recortado, pasó a depender del Tesoro Nacional. El INTA pasa periodos de mucha penuria y esto genera en las instituciones de investigación un cambio en la estructura presupuestaria. Se pasa a gastar mucho más
en salarios para no echar tanta gente y mucho menos en gastos operativos. Esto, como usted sabe, resiente la calidad de la investigación. El INTA trata de capear este temporal obteniendo recursos de otras instituciones y generando en alguna medida alianzas institucionales, que me pareció como esfuerzo extremadamente interesante. La década del 90 fue una década dura. La dureza nos permitió quizás abrirnos más hacia otras fuentes. Esa parte diríamos que fue positiva porque realmente tuvimos una apertura hacia CONICET, hacia las universidades y hacia las empresas bastante más acentuada que en los casos en que uno tiene una cobertura económica muy importante, con mucho personal. Bueno, eso nos enseñó quizás a también interrelacionar fuertemente con el exterior, que fue un tremendo aprendizaje. Pensá que en los 90 los pequeños productores se los pensaba como asistencia social, digamos, ¿no? Había que mantenerlos con asistencia, no pensando que podían ser un factor de producción, digamos, ¿no? Un elemento productivo. Y por eso tampoco hubo ninguna política. Las políticas que hubo fueron de clientelismo también en ese sector. La forma en que reacciona el INTA frente a esta dinámica de globalización es subirse a la internacionalización de la tecnología, siendo un excelente proveedor de servicios. En la década del 90, como producto de toda esta idea de la destrucción del Estado, por lo menos de una minimización total, fue realmente una de las entidades muy vapuleadas. Se la redujo fuertemente el presupuesto, durante muchísimos años no hubo entrada de personal, tal así que hoy el personal del INTA está muy envejecido, o estaba muy envejecido, y entonces redujo, no tenía ni siquiera capacidad operativa para muchas de las actividades de extensión, no había para sus vehículos, no había nafta, no había las cosas más básicas. La Administración Nacional en el año 90 es cuando se arma la racionalización. El INTA cierra las puertas el 30 de diciembre y las abre el 1 de febrero con el 30% del personal. O sea, fue cerrarlo al INTA y aparecer con otra estructura. O sea, fueron cosas muy traumáticas, muy dramáticas. Justamente por ese espíritu altísimamente corporativo que tiene, ¿no? Que a pesar de eliminar casi el 60% de su personal, se abroquela, continúa y sigue. La gente que trabaja a campo, el que hace el alambrador, el podador, el que te maneja el tractorcito, el que cuida los bichos, de todo, te riega, son generalmente gente del pueblo, que se han agrupado. Entonces ahí es como que el INTA en eso le ha dado una contención familiar. Eso es un elemento que ha dado esta continuidad que te digo, o de esta camiseta INTA que tiene mucha fuerza. Desde mediados de los años 90, el INTA jugó un papel crucial en la adopción masiva de variedades transgénicas de soja, maíz y algodón. Esto significó un aumento decisivo en el volumen de la producción. Si bien todas estas variedades fueron desarrolladas por empresas multinacionales, el INTA hizo importantes aportes, sobre todo en el desarrollo de los procesos de adaptación a las diferentes regiones del país. La cadena de la soja, la cadena del algodón, la cadena de caña de azúcar, y lo que es importante es la productividad de eso. O sea, es como que tomás un cultivo, independientemente de lo que hay en el suelo e independientemente de lo que le cause a la sociedad, lo que vale es la productividad. Ahora, esa es la etapa que te diría la máxima, que fue muy típica, que es la máxima expresión a nivel de toda la sociedad del 90, que es acá lo que vale es la rentabilidad, y si eso implica 200.000 pequeños productores debajo de la línea de competitividad, bueno, lo lamento, serán reemplazados por la soja o por cultivos altamente rentables. Cuando se creó el INTA, la producción de granos era de 15 millones de toneladas. Hoy el promedio supera los 72 millones anuales. Si nosotros nos hubiésemos avivado, perdónenme la expresión más coloquial, este incremento tremendo de la producción, cuyo impacto a nivel del chacarero, a nivel del consumidor, a nivel de las divisas internacionales es muy importante, se hubiera anticipado tal vez 5, 8, 10 años.
Estos son muchos miles de millones de dólares. Y esta percepción no se adquiere en alguna medida porque lo político, desde una buena óptica, pasa a obnubilar un poquitito, digamos, este proceso de percepción de qué es lo que pasa en el mundo. Las estadísticas son claras en cuanto a la relevancia del INTA en los últimos 50 años. Este instituto ha sido y es un actor esencial en los procesos de investigación, desarrollo, transferencia e innovación vinculados a las actividades agrícolas. Y deberá conservar ese lugar para que la Argentina continúe la recuperación económica en la que el campo tiene un papel protagónico. Y así pasó un nuevo programa de INTA en Acción. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que paren un poco las heladas que nos están azotando durante todas estas semanas, que el invierno pase pronto y que tengamos una buena producción. Nos vemos el sábado que viene en INTA en Acción. Esto fue INTA en Acción, una producción de la Agencia de Extensión Bahía Blanca del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. La actualidad de productores, empresas, instituciones y profesionales protagonistas del sistema agroalimentario regional y nacional vuelve el próximo sábado a las 12 por AM 1240, Radio Universidad.